Mente Cotidiana nace de una convicción simple y profunda, que entender cómo nos comportamos puede cambiar la manera en la que vivimos juntos. Este es un podcast sobre estudios del comportamiento, un espacio donde ideas que a veces parecen técnicas, académicas o lejanas se encuentran con la vida diaria, con nuestras decisiones pequeñas, nuestras dudas, errores e intenciones. Nos preguntamos por la mente no para clasificarla, sino para comprenderla, para reconocer sus posibilidades pero también sus límites, para aceptar que todos somos vulnerables a sesgos, contextos y emociones, que no hay decisiones puramente racionales ni personas completamente inmunes al error. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Mente Cotidiana. Hoy tenemos un gran invitado. Es que yo siempre digo eso, pero es que todos son... Es un cliché bacano. Todos son el gesto de entrada. Ajá. Pues uno se siente muy bien. Bueno. Hoy tenemos a Santi Londoño. Gracias por estar aquí. Cuéntanos quién eres tú. Pues gracias, Caro y Márgara, por la invitación. Yo soy una mezcla de muchas cosas. Todos somos multitudes, como decía Whitman. Yo nací en Medellín en 1972. Me tocó esa Medellín dura, compleja. Sí. En una juventud. En la juventud, en plena juventud, que yo todavía miro para atrás y no entiendo, porque ya soy papá. Cuando uno es papá, se imagina a los hijos en la calle. Y yo, ¿cómo nos dejaban salir en esa ciudad? ¿Cómo nos dejaban movernos en esa ciudad? Pero pues yo creo que el puro estudio del comportamiento, todos somos capaces de acoplarnos, de asimilar y de vivir lo que nos toca. Entonces viví esa ciudad, me gradué en el 91 y me fui a estudiar a Bogotá Derecho. ¿De qué colegio? Yo del Colombo School. Ya. Colomboyo. Y me fui para los Andes, estudié en los Andes Derecho, me encantó Bogotá, yo tengo familia allá. Me gustó mucho los Andes y digamos que en los Andes me empecé como a perfilar para el tema de lo público. No me gustaba el derecho privado, me gustó el constitucional de entrada, el administrativo, y tuve una experiencia muy bonita porque cuando yo estaba estudiando existía Opción Colombia. Opción Colombia era un programa que existía en buena parte de las universidades del país, que permitía que estudiantes de séptimo semestre para arriba hicieran la práctica en municipios categoría 6. Y fue muy bonito, entre otras, porque permitió que un montón de nosotros, que éramos muy citadinos, conociéramos a Colombia. Incluso hay un programa de televisión que se llamaba Tiempos Difíciles, que se los recomiendo. Era una serie de televisión y es basada en nuestras experiencias. Les cuento, por ejemplo, que Pascual Gaviria también hizo Opción Colombia y entonces yo terminé en el municipio de Jardín, Antioquia, inspector de policía y tránsito. Ay, yo vi eso en el perfil. Sí, yo inspector de policía y tránsito, 23 años. Llegué a un municipio que no conocía, hermoso, increíble, pero pues claro, con una responsabilidad, porque el inspector de policía en un municipio, y sobre todo un municipio del tamaño de Jardín, es una persona muy importante, claro, que tiene un montón de funciones tremendas. Yo llegué un poquito como zarandeado, como asustado, pero como me ha pasado, uno como que se pone el traje y fue madre, es como si yo hubiera hecho esto toda la vida. Pues no era así, pero yo aparentaba hacerlo. Fue una experiencia muy linda por muchos motivos, por conocer el sector rural, por conocer un municipio cafetero, porque el inspector en un municipio de ese tamaño y sobre todo en ese momento tenía un montón de funciones. La ley 23 del 91, que era el descongestión de despachos judiciales, le dio a los inspectores un montón de procesos que llevaban los jueces. Entonces yo era juez de primera instancia en una cantidad de procesos. Orden y justicia para todos. Imagínense esto. Segundo, no había fiscalía, yo hacía los levantamientos de cadáveres y toda la primera investigación. Entonces, pues esto era realmente una inmersión al país, al derecho de policía, que es un derecho muy bonito, que es muy subvalorado, porque el derecho de policía, pues claro, frente pues al tributario y al penal, el derecho de policía es como el de las mínimas causas y el de las... pero es el de la convivencia. Es el de la convivencia, sí. Es el que realmente, si se maneja bien, logra que coexistamos en sociedad, que seamos buenos vecinos. Entonces aprendí muchísimo de por qué la gente es como es, de por qué la gente convive o no convive, de qué es lo que, por ejemplo, detona
las buenas conversaciones, pero también los conflictos profundos entre los ciudadanos, que muchas veces son cosas muy básicas y muy sencillas, de respeto, de mirar al otro, de escuchar al otro. Y uno cree que eso son cuestiones teóricas, son cuestiones y son cuestiones sociales, son cuestiones realmente muy importantes. Entonces la experiencia, digamos, me abrió al mundo de lo público, fue un semestre muy, muy emocionante. Después volví a los Andes y yo no quería hacer consultorio jurídico, entonces hice judicatura. Judicatura es que uno puede trabajar en alguna de las cortes y trabajé en el Consejo de Estado. Trabajé 1 año en el Consejo de Estado. Y yo quería trabajar en el despacho de algún consejero, no había espacio y me asignaron a la relatoría del consejo. Y yo dije, al principio no, pues qué pereza, como, porque no quiere estar ahí donde se toman las decisiones. Pues esta fue la mejor escuela de derecho público del mundo, porque me tocaba leer sentencias del Consejo de Estado, y no solo leerlas, sino de ahí salen, digamos, la publicación oficial, y a mí y a otros practicantes nos tocaba hacer el resumen de la sentencia. Entonces me tocó aprender a leer y a resumir sentencias de 500 páginas en 3 párrafos. Y eso para un abogado es gran herramienta. Entonces, digamos que ahí, estando en la universidad, me fui por lo público, me gustó mucho lo público. Y me gradué, me vine para Medellín y terminé trabajando en Fenalco Antioquia, en un gremio, que era una mezcla muy, muy interesante. Y ahí empieza un poquito la mezcla de quién soy yo. Porque yo vengo de una familia empresarial. Y yo no he tenido esa vena empresarial y no la tenía en ese momento. Entonces eso fue una tensión familiar, ¿no? Porque el papá siempre quiere, los abuelos quieren que uno siga con la familia y con la empresa familiar, y yo no me perfilaba para eso, y no era bueno. Yo sentía que no era bueno pues para el tema empresarial, y a mí me gustaba otra cosa. Pero entonces como que Fenalco fue una especie ahí como de acuerdo. Yo era abogado del gremio de los comerciantes, en donde además mi papá y mi abuelo habían sido de la Junta Directiva Nacional de Fenalco. Entonces una escuela muy bonita también, porque en esos gremios a uno le toca saber de todo, de tributario, de penal, de comercial, de contratos. Entonces fue una experiencia muy bonita. Estuve 2 años ahí, después me fui a estudiar una maestría, y yo estaba convencido en ese momento que el gran problema, creo que todavía, de este país es el conflicto armado. Mi experiencia en Jardín, mi experiencia, digamos, en Bogotá, yo dije, un país con un conflicto como este no es viable, y es muy complicado. Entonces el tema de la paz y de construir paz y de entender la guerra desde el derecho se me convirtió como un enfoque central, y la maestría la hice en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Resolución de Conflictos, con la idea de volver al país a trabajar en el proceso de paz de Pastrana. Esto es 99-2000. Y cuando llegué al país, ese proceso se fue. Yo tenía pues ya pensado todo lo que quería, a quién iba a llamar, en dónde iba a trabajar. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Y estaba realmente como buscando qué hacer, y una muy buena amiga que se graduó de AFIT me llamó y me dijo, ¿por qué no das clase? Nunca había dado clase en mi vida. Acabas de llegar de hacer una maestría, estás lleno de información. Compartí esa información con alguien, así me dijo, me acuerdo perfectamente. Y yo, pues eso suena bien. Me dijo, llama a estas 2 personas, Pablo Jaramillo y José Ignacio López, profesores de AFIT, de toda el área de geopolítica. ¿Eso qué año fue? Eso fue en el 2001. O sea, derecho se había acabado de inventar. Acababa de empezar derecho, acababa de empezar pues, música un poco antes. Estaba en proceso de convertirse en una universidad. Esta escuela era una escuela de administración, y ya estaba en proceso. Entonces yo llegué en pleno proceso, que fue muy interesante, y llegué a dictar a la línea de estudios políticos. Se llamaba la línea de estudios políticos, y eso habían 3, era música, estudios políticos, creo que la otra era historia, y todos los estudiantes tenían que escoger una. Entonces el 80% escogía política, porque decían, esto debe ser mamá. Pues no querían música, no querían historia. Entonces el 80% de la universidad, porque todos tenían que pasar por aquí, escogían la línea de estudios políticos. Era inmensa, y yo empecé a dictar ahí. Nunca había dictado, fue pues una experiencia humana muy, muy especial. Yo lo dije hace poquito, siempre, todavía hoy, cuando entro a AFIT,
siento maripositas, porque me acuerdo de esa primera vez que entré a dictar clase, yo tenía el pelo aquí atrás, largo, todo eso era, entonces pararse enfrente de una clase, entonces yo me acuerdo siempre que entro aquí, ya con mucha felicidad, pero un poco de miedo de ese sentimiento como de, güey madre, lo que te vas a enfrentar, pero convencido de que había ahí una cosa muy bonita. Entonces me enamoré de la docencia. Dicté en esta línea durante 2 años y medio, y nos dimos cuenta, varios profesores, que había estudiantes que nos decían, es que la política es muy bacana, si hubiera ciencia política yo estudiaría ciencia política. Entonces dijimos, ve, tú estuviste ahí. Yo soy cofundador de la carrera de ciencia política. Muchas Carolina, gracias. Y usted no sabía. Mira, le pagué. Yo soy cofundador, María Fernanda López y yo realmente fuimos los que estuvimos detrás de ese proyecto, que fue muy lindo, muy emocionante, muy duro, porque eso eran muchas horas, pero además fue muy interesante, Caro y Márgara, porque nos tocó convencer a la universidad. Los estudiantes querían, pero aquí había mucha gente que nos decía, ciencia política, ¿para qué? ¿Qué van a hacer? Politiqueros, ladrones, corruptos. Me acuerdo pues que había, porque estábamos además en esa discusión de si esto sí iba a ser una universidad. Entonces presentamos comunicación y ciencia política al mismo tiempo, muy estratégicos para decir, vamos con las dos de una vez. Una experiencia lindísima, emocionantísima, hacer parte pues del proceso pues de idearnos y de presentar esto y de arrancar. Entonces esa fue, pues digamos, mi contacto con la política fue teórico, porque pues empecé a prepararme estando aquí para aprender de política. Yo era abogado, me gustaba lo público, pero me tocó sentarme a leer, escribir de política. Y en el año 2006, siendo profesor de planta de esta universidad y estando con María Fernanda al frente de la carrera, yo lo digo en chiste, pero es muy cierto, me dio varicela. Me tuve que encerrar 12 días en mi casa solo, íngrimo. Entonces mientras estaba allá saqué libros, cosas que había escrito en el colegio. Yo creo que tenía fiebre y en ese estado de alteración dije, me voy a lanzar para el Consejo de Medellín. ¿Yo por qué no? Sí. ¿Yo por qué no? Porque y un poco la reflexión, yo creo, pues, y en ese momento así fue que lo sustenté, dije, pues llevo 5 años dándole a esto desde la teoría, vamos a ver esto cómo funciona en la vida real. No estaba casado, no tenía hijos, yo dije, si lo voy a hacer, es este el momento. No tengo más responsabilidades que ser profesor y tal, entonces voy a meterme. Entonces llamé a un grupo de amigos, yo pues nunca había militado en un partido político, no tengo ni familiares políticos. Bueno, mi mamá era una mujer muy activa en la política, fue fundadora del nuevo liberalismo en Antioquia, pero no fue funcionaria pública, digamos, cuando mataron a Galán se retiró de todo. Pero yo pues digamos no tengo una historia cercana de activismo político. Y bueno, salimos en el 2007 a hacer campaña, ese grupo de amigos con Compromiso Ciudadano, Fajardo era el alcalde, Alonso era el candidato, que eso fue algo que además a mí me dio mucha tranquilidad. Yo dije, pues yo con esta gente sí podría hacer política. Yo a Fajardo lo conocí en los Andes, él era profesor de matemáticas allá, entonces yo sabía quién era, pues no éramos ni amigos ni nada, pero yo sabía que era el profesor de matemáticas. Después obviamente estuve durante la alcaldía, entonces yo dije, ahí hay un espacio. Y fui concejal de Medellín 4 años. Después fui secretario de gobierno. 3.966 votos. Muchos Sí, votos. muchísimos. Pues para ser la primera vez que te lanzas. Primer envión, así, además sorprendente, pues, sorprendente. Y eso fue, saben que todo funciona de esta manera. Yo creo que ese fue uno de mis problemas. Y es que cuando uno arranca ganando, cree que va a ganar que esa es la regla. Sí. Pero además yo arranqué ganando en mi campaña y después me retiré del consejo para ser el gerente político de la campaña de Fajardo y ganamos también. Entonces yo dije, no, pues esto es pan comido. O sea, uno sale a campaña y gana. Carazo error. Pues porque, bueno, fui secretario de gobierno, una experiencia lindísima, me conocí los 125 municipios de Antioquia, que lo digo con mucho orgullo, porque fue de las cosas más bonitas pues que me pasó, conocer este departamento fue muy, muy bonito, y aprendí pues muchísimo, y de ahí en adelante empezamos a perder campañas de manera sistemática. Sistemática, lo local, lo regional, lo nacional, lo local, pero bueno, ese digamos mi mundo y mi historia política termina un poco ahí para ir cerrando y para que empecemos digamos con el tema de
del estudio del comportamiento y demás. En el 2018, después de perder muchas campañas, ya yo era parte del Consejo Superior de AFIT desde el 2016, dije, yo quiero como volver a la universidad, quiero volver a estudiar. Estoy como cansado de estar en las mismas. Además, el que ha estado en política lleva como un aviso aquí toda la vida de que es el de política, entonces el de Fajardo, la mano derecha de Fajardo, y yo estaba mamado pues de eso porque yo ya no estaba haciendo política, pero uno como que... Entonces dije, nada, me voy a meter a estudiar, a volver a leer, a hacerme preguntas y aprender cosas nuevas. Entonces me metí a la maestría de Urban, de procesos urbanos y ambientales. Y fue una decisión, yo creo que de las mejores que he tomado en mi vida, porque me oxigenó, porque me permitió volver al aula de clase, ya no como profesor, sino como estudiante, y ahí conocí un grupo de personas muy chéveres, y concretamente al que es mi socio ahorita en la Tejeduría Territorial, que es el ACA, que es un rapero agricultor de la Comuna 13, y él y yo nos conectamos en un montón de espacios y en preguntas y de preocupaciones, y a partir de la tesis que hicimos, nació la Tejeduría Territorial, que es el proyecto que actualmente coordinamos. ¿Qué es la tejeduría? La Tejeduría Territorial es una plataforma de construcción de confianza y nació de una recomendación que es la que yo hicimos en la tesis. Nosotros estudiamos 30 años de procesos de gobernanza en la Comuna 13. Queríamos probar una hipótesis y queríamos preguntarnos inicialmente por qué dos territorios muy parecidos, a 15 minutos del uno del otro, de la misma comuna, tenían resultados tan diferentes en la producción de bienes públicos. ¿Por qué un territorio produce más bienes públicos que otro? Si son muy parecidos. ¿Y qué es un bien público? Un bien público pueden ser varias cosas, pero un bien público es aquel bien que puede ser material o inmaterial. Por ejemplo, un parque es un bien público, un colegio público, una biblioteca pública, pero la confianza es un bien público también. Exacto. Entonces, la construcción de bienes públicos y la producción de bienes públicos responde a diferentes variables. Nosotros queríamos preguntarnos a cuáles variables y cuáles son las importantes para precisamente hacer que un territorio sea un buen productor de bienes públicos. Porque un territorio que produce buenos bienes públicos, un número bueno de bienes públicos, es un territorio en donde hay una conexión social, en donde hay participación, en donde hay liderazgo, en donde hay, si lo público, digamos, se crea desde la base, es bastante más legítimo y es bastante más utilizado y conectado. Claro, ahí está la apropiación. Pues. La apropiación, el reconocimiento, porque además lo público, como digo, no es solo lo físico, sino es la idea de que hay cosas compartidas, de que una sociedad se construye en cosas que son comunes, que no cada uno es encerrado en su pequeño mundo, que compartimos territorio, espacio, pero también compartimos proyectos, ideas. Entonces, en ese proceso de 30 años de análisis que hicimos para tratar de entender, pues nos dimos cuenta que esta ciudad había hecho un esfuerzo muy grande de encontrar espacios comunes para sectores muy diferentes. Cuando la gran guerra del narcotráfico, 80s, 90s, aquí, por iniciativa del sector privado, de las universidades, del sector público y de las organizaciones sociales, se crearon varias mesas para pensar la ciudad. Porque es que la ciudad estaba realmente fracasando, o sea, esta ciudad no era viable. Pero mucha gente dijo, no puede ser así, entendamos qué nos pasa, entendamos qué capacidades tenemos, qué no estamos haciendo bien para sacar esta ciudad adelante. Y eso fue fundamental para empezar, obviamente, a construir una idea de ciudad viable, de gobernanza, de que nos vamos a juntar a construir una ciudad conjuntamente y no el Estado es el responsable y usted hace empresa. Y eso fue muy poderoso. Y pues buena parte del proceso de transformación de esta ciudad ya en el siglo XXI se alimentó de todo eso que pasó en los años 90. Realmente las bases de la transformación de esta ciudad no son del 2003 para adelante o del 2004. Ahí lo que hicieron fue capitalizar una cantidad de relaciones, de reflexiones, de planeación y de confianza que se había construido entre sectores desde los años 90. Entonces, entendimos eso, pero también nos dimos cuenta que en el camino esos espacios se fueron desgastando, dejaron de funcionar bien, por muchos motivos. Cada sector fue tomando decisiones. Para ponerles 2, 3 ejemplos, el sector empresarial, que fue muy activo en los 90 para
atender la ciudad, para invertir en la ciudad, para crear vínculos con otros sectores, se volvió multilatino en este siglo. Se fueron para 9 países. Entonces Medellín dejó de ser, digamos, tan urgente. Empezaron a pensar en un montón de, digamos, horizontes económicos, empresariales, y los desconcentró un poco de Medellín. Además pensaron, bueno, ya salimos de la gran crisis, ya no tenemos que estar tan metidos. Error. Las universidades, y este es un mea culpa, porque yo he estado aquí durante muchísimos años, muchas de las universidades nos empezamos a ocupar y a preocupar más por los rankings internacionales, por publicar en revistas indexadas, que por entender qué estaba pasando en nuestro entorno. Las universidades fueron perdiendo vínculo con la sociedad local. Estaban pensando en grandes ideas, en estar, digamos, al frente de los rankings internacionales, porque eso da, obviamente, ventajas, pero se nos olvidó en gran parte qué está pasando de la puerta para afuera. Y dejamos de pensar nuestra sociedad. Y yo creo que eso fue un error también. Pues porque además pues yo creo que claro, el sentido de una universidad y clarísimo, el conocimiento es ponerlo al servicio de mejorar la vida de la gente. Y entender el contexto en el que está. No es lo mismo EAFID en Medellín que la Universidad del Norte en Barranquilla. No es lo mismo, aunque sea una universidad privada, pero están en contextos distintos y eso está muy bien. Entonces yo creo que ahí también las universidades de alguna manera fallamos, nos fuimos desconectando. Y el Estado, que fue el gran ausente en los años 80 y 90, en esta ciudad se volvió macrocefálico. Y tú has estado ahí, y yo he estado ahí, y lo sabemos. Este estado, este distrito hoy en día, se fue volviendo un gran leviatán. Todo pasa por Alpujarra. Y uno dice, bueno, eso está muy bien, pues porque eso... Pero eso hay un momento en donde esa, digamos, acumulación de funciones y competencias se vuelve muy peligrosa, porque cuando es un Estado, obviamente, que está construyendo, que está conectándose, que está haciendo gobernanza, pues puede que funcione, pero cuando el Estado empieza a hacer un fin en sí mismo, que es lo que suele pasar con los Estados muy grandes, se vuelve muy complicado, porque entonces los procesos dependen exclusivamente del secretario de turno, del alcalde de turno, y pues lo vimos en la alcaldía pasada. Es muy difícil entonces. Entonces el Estado obviamente debe jugar un rol, tiene responsabilidades, pero no puede ser el actor único y no puede ser tampoco incluso el actor preponderante en todo. Una buena gobernanza es un espacio en donde los diferentes sectores son capaces de balancearse, son capaces de impulsarse, son capaces incluso de tensionarse, es decir, que haya algún sector que le diga al otro, no, por ahí no es. Y yo creo que en esta ciudad terminamos, y repito que creo que fue de buena fe, ahí no hubo nadie detrás diciendo vamos a hacer esto para que esto no, cada sector se fue metiendo en su mundo, terminamos con unos sectores aparentemente muy poderosos, pero absoluta y totalmente independientes, paralelos, que estaban dedicados a lo suyo, y se nos olvidó un poco ese tejido que hace una sociedad, que nos crucemos, que el sector privado hable con la academia, que la academia hable con el sector público, que el sector público conecte con el sector social, que haya espacios de discusión, que haya espacios de construcción colectiva, pero al mismo tiempo de confrontación democrática, es decir, el sector social tiene un papel, entre otras, de representar intereses locales, territoriales, de poblaciones concretas, pero al mismo tiempo de enfrentar a otros poderes, de decir, venga, por ahí no es, o alcaldía, no, eso que ustedes están haciendo no es por ahí. Eso se fue perdiendo. Y hay en estos temas de gobernanza, esos aparentes consensos son muy jodidos, porque no es que haya acuerdos, sino que muchas veces es que hay mucha distancia y no se están enfrentando o no se están trabajando conjuntamente. Entonces, ese fue nuestro diagnóstico. Y nuestra recomendación, y fue muy claro porque Santiago, el profe, me olvidé el nombre, de ciencia política. El profe. Ahorita me acuerdo. Nuestros dos Leiva, Santi Leiva y Cacho Echeverría eran nuestros directores de tesis, y ya estamos a una semana de entregar. Yo dije, esto ya lo logramos. Y Santi nos dice, ¿y ustedes por qué no hacen un capítulo de recomendaciones? Acá y no lo comemos vivo.
falta una semana, escribir una palabra más. Pero si no fuera por esas recomendaciones, miren lo bonito, en esas recomendaciones estaba la recomendación, la ciudad tiene que volver a diseñar, repensar y relanzar espacios de encuentro entre diferentes sectores. Esa fue la recomendación que en ProAntioquia leyeron y dijeron, nos interesa hablar con estos manes. Y ahí nació la tejeduría territorial. De una tesis que en principio no tenía ese objetivo. Nosotros queríamos escribir una buena tesis, pero nunca dijimos, esto va a ser un proyecto de ciudad. No, nosotros nos soñamos porque entre otras nos tocó escribirla el 2020, en pleno encierro. Teníamos una agenda buenísima de ir a campo, a hacer un trabajo de campo y a reunirnos con organizaciones y con, pues nos tocó todo por Teams, pero nos rindió mucho la escritura, que eso fue muy importante. Entonces la tejeduría es una plataforma de construcción de confianza que invita a empresarios y emprendedores, líderes territoriales, organizaciones sociales y academia. Esos son los 4 sectores que invitamos. Y los invitamos a hacer algo muy básico, la tecnología más antigua de los seres humanos, que es conversar. Y eso suena como muy sencillo, como muy básico, muy bobo, pero hoy invitar a alguien a conversar es revolucionario, de verdad. Esa es la conclusión de casi todos los invitados cuando llegan aquí. O sea, no importa de qué, digamos, disciplina vengan o cuál sea su trayectoria, al final la reputación también depende del tipo de conversaciones y lo que prometo y cumplo. Que podamos conectarnos conversando. El que conversa confía. El que conversa confía. Estamos en esta misma secta de la confianza. Nosotros nos hemos metido por otro lado, no arrancamos desde la academia, pero realmente hemos venido construyendo desde el territorio, que eso ha sido muy bonito, con la hipótesis probada y comprobada de que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Eso es lo que nos mueve a nosotros. El Aka y yo, que somos tan distintos, nos dimos cuenta, digamos, en tiempo real que eso era así, porque, digamos, él viene de un sector social bastante, además, desconfiado de las instituciones. No me quería mucho porque yo fui secretario de gobierno y me tocó todo el tema de Hidroituango, estuve al frente de todo el tema de Hidroituango con lo que eso significó, y entonces una de las organizaciones más activas en esa zona era Ríos Vivos, que estaba en contra del proyecto. Digamos que tuvimos muchas horas de conversaciones, pero además hubo de todo. Se tomaron el Coliseo de la Universidad de Antioquia, y yo literalmente era el que les mandaba el ESMAD. No allá no les mandé el ESMAD, no, pero en algunos momentos en los territorios, cuando bloqueaban las vías y cuando yo sí era el que mandaba el ESMAD, entonces no me querían mucho. Claro. Y el acá no era pero se dio la oportunidad él, que yo creo que la tejeduría ha sido en parte exitosa porque nació de un encuentro improbable, porque no es teoría lo nuestro, digamos, es práctica. Nosotros dos, en principio, si hubiéramos seguido nuestras vidas, no hubiéramos conectado, pudimos haber estudiado juntos y pues, sencillamente, pues sí, el Aka, muy querido, y Santiago también, pero creo que los dos, y sobre todo él, como que hizo ese esfuerzo de ir a encontrarme a mí en mi espacio. Y le tocó superar muchos estereotipos y paradigmas y sesgos que tenemos todos, y lo hizo de una manera además muy valiente, porque esto es una lección de vida también, y yo lo he vivido en otros espacios. Cuando uno decide no jugar el juego de su grupo, su clase social, su pequeño gueto, uno se convierte en alguien como muy peligroso y sospechoso para los mismos de uno. Son los que más lo cuestionan a uno, los del otro lado no. Digamos, cuando uno se trata de conectar con los distintos al principio desconfían, pero después son capaces de darse cuenta, esta persona es real, o sea, está aquí por las razones que son. Pero la gente que está con uno es la que acaba desconfiando de uno, porque eso pareciera ser una deslealtad. ¿Cómo así que te estás juntando con aquellos? Que es que aquellos son los... Y eso es difícil de entender. Claro, esa es la construcción de normas sociales. Claro, y del grupúsculo, ¿no? Del gueto. Es que estando juntos somos fuertes, pero además nos compartimos muchas cosas. Y parte de ser un grupo es tener a alguien afuera que no nos guste,
o que nos parezca Claro. peligroso, o que nos parezca riesgoso, o al que le queremos meter la culpa de cosas que nos pasan, porque así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, salir a encontrarse con el otro, con el distinto, que yo creo que es realmente el gran motor de la transformación. Ese es el gran motor de la transformación. Cuando en una sociedad, un grupo de personas toma la decisión de salir de su pequeño espacio y construir puente y tejido con otros, ahí se dan cosas maravillosas y profundas. Porque lo normal, entre comillas, es que todos estemos en nuestro espacio y lo defendamos y señalemos al otro o a los otros, porque los otros son raros, son distintos, hablan de una manera y en algunos casos, repito, los responsabilizamos de nuestros males porque nos encanta tener a alguien que sea responsable de lo que nos pasa. Entonces eso fue muy bonito en la construcción de la tejeduría porque no fue solo teoría, fue práctica, digamos. Nosotros practicamos el encuentro improbable y demostramos que con vidas muy distintas, con formaciones muy distintas, con proyectos aparentemente muy distintos, ¿no? Vimos que había cosas en común, que había preocupaciones y preguntas en común, y que cuando juntábamos las dos miradas salían cosas muy bonitas y muy poderosas, porque tumbábamos muchos de los paradigmas que había. No, pues como nació aquí y estudió esto, piensa así, y aquel otro como es artista y vive en la Comuna 3, entonces es así. Y tumbar esas ideas y mostrar que los seres humanos somos mucho más complejos, afortunadamente, y además somos capaces de cambiar, que yo creo que ese es un mensaje muy importante que está detrás de la tejeduría. Digamos, nosotros hacemos lo que hacemos, invitamos a estas conversaciones porque en el fondo estamos convencidos de que todo el mundo puede cambiar una posición, puede cambiar o una opinión o una visión de la sociedad, y eso se hace exponiéndose a los otros. Eso, sí, yo también he leído libros que me han cambiado la vida, digo, sí, pero no es lo mismo que vivir con alguien, que escuchar a alguien, que trabajar con alguien, que compartir la vida de una persona distinta a una. Eso cambia completamente y hace conexiones distintas en el cerebro. O sea, hace que uno realmente mire distinto. Entonces, detrás de la tejeduría está este encuentro inicial, y lo que nosotros hacemos es que invitamos a un grupo de personas que nunca se encontrarían en la vida si no fuera por esto, porque vivimos en sociedades altamente fracturadas y fragmentadas, altamente. Vivimos en mundos muy pequeños. La Fundación Ratón de Biblioteca, que fue participante de la cohorte 2 de la tejeduría y que tiene un proyecto muy bonito aquí en Medellín, que tiene bibliotecas, digamos, en diferentes barrios para niños, hizo un estudio sobre sobre los niños y niñas que van a las bibliotecas. Quiénes son, dónde viven, cómo viven, qué los mueve. Y una de las conclusiones, que a mí me pareció tremenda, pero me parece que hace parte un poco de este patrón en el que vivimos, es que el mundo de muchos de estos niños y niñas son 5 cuadras a la redonda de su casa. Ese es su mundo. Y entonces eso genera un montón de preguntas y de retos, porque es que en un mundo tan extenso, si todos vivimos en mundos tan pequeños, nos estamos perdiendo de una cantidad de personas interesantes, de historias distintas, de colores, de tejidos, de texturas. Entonces parte de lo que queremos nosotros es sacar a la gente de su pequeño mundo, en donde es amo y señor, y en donde cada uno cree que está mandando su vida, y exponerse a otros mundos y a otros discursos y a otros territorios, repito, la hipótesis de que cuando nos quitamos todas las capas de apellidos, estudios, títulos, somos muy parecidos, tenemos muchas cosas que compartir, pero no nos damos la posibilidad. Santi, ¿y cómo fue, digamos, este cambio de estar generando cambio social con colectivos tan amplios desde el Estado, desde el Consejo, y luego pasar a la tejeduría, que es como un cambio más local, Súper, como individual casi? Bueno, me encantó porque parte de lo que empecé a entender después de haber pasado por el Estado, es que precisamente por el tamaño de los proyectos, por el alcance que le queremos dar, solo rozamos
rozamos en la superficie de los problemas. Y claro, porque es que el Estado tiene esa lógica, ¿no? Usted en Antioquia es responsable de 125 municipios, entonces no puede hacer el proyectico ahí, porque no, usted, ¿qué pasa con los otros 124 municipios y los otros 6.700.000 personas? Entonces el Estado lo pone a uno en un mindset muy amplio, pero le quita la posibilidad de profundizar y de realmente entrar. Entonces, parte de lo que uno se da cuenta cuando ya está saliendo del Estado es que pues muchas de las cosas que uno pensó eran súper profundas y transformadoras, se fueron, pasaron como si nada. Y eso pues a uno lo cuestionó, a mí me cuestionó muchísimo, pues porque yo hubo muchas cosas a las que les creí, pensé que estábamos haciendo una transformación. Y claro, cuando uno está en el Estado le encanta usar frases como esto es histórico, la primera vez que se hace, nadie lo ha hecho así, eso es pura mierda, pero uno cuando está ahí se lo cree, porque uno de buena fe está haciendo pero se da cuenta en el fondo que realmente está tocando la superficie de los problemas, que esos problemas tienen unas raíces tan profundas y tienen tantas variables y tantas relaciones complejas que entonces un poco volver a la universidad, volver a la maestría, empezar ya con mucho más tiempo, con menos responsabilidades, a pensar más detenidamente los problemas, a tratar de entenderlos y a concluir, por ejemplo, que todo cambio tiene que arrancar desde lo local y desde lo íntimo y lo cotidiano, para que hablemos desde lo cotidiano. Y si no es así, por más discurso, plata y titular que se le meta, eso es pasajero. Pues vos dirías que los comportamientos entonces es más fácil modificarlos en el día a día y lo cotidiano, sin duda, que desde el Estado y las instituciones más grandes. Cabe la menor duda. Sí. Estoy absolutamente convencido y digamos entonces ahí a los que nos gusta este tema ya la pregunta es por la escalabilidad, porque claro, uno dice el Estado le da a uno una gran escalabilidad, pero una profundidad mínima. Este tipo de proyectos le dan mucha profundidad, pero realmente son muy pequeños. Nosotros, por ejemplo, trabajamos máximo con 20 personas por territorio, es muy pequeño. Y hemos pensado mucho en eso, pero nuestra conclusión es que no nos vamos a salir de ahí porque es que ahí es donde está el cambio. Y ese cambio se puede multiplicar. Pensamos mucho en cómo poder, digamos, buscar como ese efecto de onda, de que arrancar con el espacio pequeño, la intervención pequeña empiece a tener pequeñas ondas que van llegando más allá. Yo creo que ese es el reto, pero sí, yo estoy convencido de que el cambio real tiene que partir uno del territorio y de lo local, porque también uno habla de, no, es que vamos a llegar a tantos municipios y a tantas miles y millones de personas y eso es muy muy difícil porque además nosotros lo decimos mucho en la tejeduría. Uno habla de Medellín tiene 249 barrios, hay barrios que son vecinos el uno del otro y son como dos universos, ¿no? Y queda dos espacios territoriales, no, parecieran dos universos, hay dinámicas de poder distintas, actores distintos, culturas distintas, es decir, hablan de otro tipo, digamos, de conexiones vitales de una calle para allá y otra para acá. Que eso es fascinante, pero eso es un reto. Eso es un reto para el formulador de políticas públicas, el ejecutor de políticas públicas y a los que nos interesa pues un poco este tema. Yo creo que es el cambio, o sea, yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho que las ciencias del comportamiento se multipliquen, porque un poco lo que le dicen a la gente es como, no es en general, es en lo particular. O sea, lo que te dicen los estudios comportamentales es que usted primero tiene que diagnosticar ahí. O sea, no es que tiene que ir a otro lugar. Y ese diagnóstico no es fácilmente replicable. Usted no lo puede multiplicar por 8. Entonces, porque voy a ir a 8 territorios. No, hermano, vaya y hágalo allá también para que entienda. Que a uno todo el tiempo le dicen como, pero entonces esto cómo lo escalamos, y yo, hay que experimentar cómo lo podemos escalar, porque es que tampoco es tan fácil. Y yo creo que es el cambio también de la teoría de la elección racional a la teoría de los estudios comportamentales. Porque la elección racional te dice, todos somos así. Todos absolutamente somos de esta manera. Que en la maestría, y ahí volvemos a conectar con algunos de nuestros gurús de la confianza, Adolfo y demás, yo descubrí a Ostrom. Y Ostrom a mí me cambió muchas cosas,
muchas A mí cosas. también me cambió la Me permitió ver otra forma de entender las relaciones, las instituciones, las formales y las no formales, las relaciones entre los ciudadanos y, digamos, frases como diseñemos instituciones para promover lo mejor en los seres humanos y no para tratar de evitar que sean unos hijos de tantas. Pucha, claro, pues ahí es donde hay que moverse. Y el otro, digamos, el presupuesto, ese presupuesto tan nocivo y tan facilista del ser racional, de que las elecciones son racionales, de que los seres humanos siempre sabemos, tenemos suficiente información, la procesamos de la misma manera y tomamos las decisiones racionales. Absurdo, absurdo. Y ese análisis también de Ostrom, que dice esto es muy limitado, es muchísimo más complejo que eso. Que ahí uno también, digamos, entiende muchas de las críticas ideológicas también a la teoría clásica económica, digamos. Yo también creo que ahí detrás, claro, en algunos casos hubo un análisis académico serio, pero ha sido utilizado de maneras muy particulares. Ese ser racional le juega a una visión de sociedad, a una visión de sociedad ideológica y política. Y me parece que cuestionar ese ser racional y darle textura y profundidad a los seres humanos, de que toman decisiones por diferentes motivos y que además muchas veces, la gran mayoría, no sabemos muy bien por qué estamos tomando esas decisiones, que a mí eso es lo que me gusta más. Yo fui profesor de estudios del comportamiento, fuiste profe de institucionalismo en segundo semestre. Sí. Yo tengo muy buenos recuerdos de... en pandemia. O sea, tú fuiste mi profesor en pandemia. O sea, videollamada, fue horrible. Pues no, la clase muy buena, pero el proceso... Dar clase así. El proceso... Muy duro. Difícil. No. Claramente. Claro, yo lo viví con del otro lado. Con mucho cuestionamiento, porque es que es muy difícil conectar. Que ser docente, que estamos en el día, no sé si puede decir que estamos en el día del profesor, pero el día de la grabación. El día de la grabación. Es eso, es conectar, y cuando uno se pega a una cámara y es muy difícil conectar, muy difícil saber quién está al otro lado. Además que nadie prendía la cámara. Era muy difícil. Ahora que mencionaban las instituciones, creo que estaría muy bueno hablar sobre qué es la institución. Lo digo porque cuando llegué a este mundo del comportamiento, a mí me hablaban de instituciones y yo era como, están hablando en politólogo, en abogado. O sea, para mí la institución que existe es la institución educativa y luego me di cuenta que... el edificio, el rector, No, precisamente que ese es otro de los aportes bonitos de Ostrom, y es las instituciones están en todas partes, y las instituciones en el fondo son y fundamentalmente esos acuerdos y esas normas que ponemos entre nosotros para poder convivir, coexistir, para llegar a ciertos objetivos. Esas son las instituciones, y verlo así yo creo que es una óptica muy bonita, porque le amplía a uno mucho el espectro, pero además le simplifica. A mí lo que me sirvió esto fue para simplificar. Claro, estos son instituciones, entonces entendamos las instituciones, que son las relaciones entre los seres humanos, esos acuerdos que hacemos, por qué hacemos esos acuerdos, ¿no? Y cuándo funcionan y cuándo no, que a mí yo creo que ese es como el gran reto de la ciencia política, Carolina, y también los estudios del comportamiento, cuándo funcionan y cuándo no. Yo creo que la gran pregunta es tratar de entender por qué en unos casos esto funcionó tan bien y por qué en otros fue un desastre. Y había muy buena fe detrás de las dos, hubo mucho análisis, pero yo creo que ahí es donde hay que entrar. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esas variables? ¿Cuál es el contexto que hace que esas instituciones funcionen bien, regular o mal? Y eso es central hoy. O sea, los últimos Nobeles de Economía han sido, se están preguntando eso, sobre las instituciones, sobre todo instituciones no formales. Cuando no hay instituciones no formales, es esas relaciones que no están escritas en ningún lado, pero que son reales y poderosísimas, ¿no? Y que a todos nos marcan, que son, yo creo, las que nos importan. Claro, pues claro. Es que, digamos, eso está central ahí, es que hay que preguntarse por eso. Eso hace parte. ¿Vos dirías que la institución moldea el comportamiento o la gente a través del comportamiento moldea la institución? Pura respuesta de biólogo. Es simbiótico.
Qué pena, pero esa es la respuesta. El uno alimenta y el otro crece, y el otro crece, y al mismo tiempo que a ese es ostrom. Acuérdese del esquema de análisis, es usted encuentra, reconoce las normas, el contexto, las relaciones, y hay un cambio, y ese cambio inmediatamente así se devuelve y vuelve a interferir y a referenciar las instituciones iniciales, que ese es, digamos, yo creo que el gran reto es tratar de entender un poquito ese ciclo, y es cómo una decisión aquí pasa por las relaciones, tiene unas consecuencias, y esas a su vez vuelven a cambiar las condiciones iniciales. Que ese fue, yo creo, que el gran aporte de ella, porque antes esto era muy lineal, ¿no? Usted hace A más B y igual es C, y se quedó en C, pero no sabe que C está inmediatamente afectando a A otra vez, y ya la ecuación cambió completamente. Yo creo que ese es como el reto, o uno de los retos grandes que tenemos en este momento. Vamos a tenerlo siempre, yo creo. Sí, o sea, creo que no se agota, pues, porque solucionamos una cosa igual, como se retroalimenta, pues ocurren un montón de otras cosas. Y como esto es absolutamente móvil y cambiante. Tenía otra pregunta, y es, digamos que tú hablas de de estos encuentros improbables entre personas que seguramente no se hablarían, y muchas veces creo, desde lo que hablas, estos encuentros no solo son improbables como porque no es lo usual, pero además porque hay un conflicto detrás, como muchas veces se encuentran personas con historia, pues como con guerra detrás. ¿Cómo es este primer encuentro y qué herramientas? Pues nosotros le hemos echado mucha cabeza y hemos aprendido mucho de eso, de cómo, por ejemplo, sentamos unas bases y diseñamos unos espacios que propicien que el encuentro sea fluido, sea respetuoso, pero sobre todo que intentemos muy rápidamente mostrar que hay un montón de coincidencias, más que diferencias. Ese siempre ha sido el reto. Y nuestra experiencia lo que nos ha dicho es que cuando uno logra sentar a las personas a hablar desde lo humano y desde su historia personal, se van sentando un montón de bases que se vuelven como bloques de construcción colectiva. Porque ahí, en esa historia personal, cuando uno logra un poco que haya intimidad, y entonces ahí está el reto de qué preguntas se hacen, cómo se lidera esa reunión, en dónde se hace la reunión. Entonces les voy a contar cómo hacemos nosotros. Nosotros, la invitación a la tejeduría territorial es personal e intransferible. Es decir, esto no es delegable. Y a la gente le decimos claramente, como esto es construcción de confianza, no se puede delegar. Usted no puede delegar a su segundo o a su... No, es personal e intransferible. Segundo, entonces le explicamos un poco qué es lo que queremos hacer. Y a la primera reunión le decimos a un representante de cada sector, las llamamos reuniones de encuentros pequeños, va un representante de cada sector, le decimos, lleve algo para compartir. ¿Pero qué? Algo para compartir. Interprete usted el algo para compartir como usted lo considera. Lleve algo para compartir. Por ahí el 90% de las veces llevan comida. ¿sí? Mucha comida, pero no solo comida. Pero claro, y en comida hay de todo. Hay lo que se compró en la esquina porque se le olvidó, válido. La torta hecha la noche antes, todavía caliente. O el producto que tiene toda una historia detrás, porque se vuelven en una narración. No es solo la comida, sino que la comida es una disculpa muy bonita para hablar de muchas cosas. Pero también han llevado libros. Porque hacemos algo también, antes de esa reunión les pedimos que graben un video de 1 minutico hablando sobre ellos mismos, lo que quieran, y ese se lo mandamos a los otros 3. Entonces su primer contacto es ese videito. Va a llegar Caro, y Caro estudió esto y tal, lo que dijo. Entonces muchas veces hemos visto que la gente llega preparada y dice, no, es que Caro dijo que le gustaba leer, entonces le traje un libro. Y eso es muy bonito porque uno pone a la gente, digamos, en una disposición a vamos a compartir, y usted realmente todavía no sabe muy bien quiénes son los otros, tiene una pequeña introducción, pero ellos también saben un poquito de usted. Entonces esa primera reunión es una reunión que gira alrededor de qué se comparte, pero además de unas preguntas que tenemos preparadas sobre quién es cada uno y por qué está ahí. Y ya con la experiencia y con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay varios temas que se convierten, digamos, rápidamente en unos tejidos de conexión. La educación es uno de ellos.
La educación es búsqueda, proyecto, aspiración, logro personal o de la gente que uno quiere. Entonces, si uno es papá, uno está pensando en la educación de los hijos. Pero todos además tenemos historias con la educación, todos. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Quién fue el profesor o la profesora que más te marcó? Ese tipo de preguntas son estratégicas porque tocan unas fibras y porque casi que cualquier persona puede ser la presidenta suramericana, el líder LGTBI de la Comuna 8 o un emprendedor que lleva 2 años. Todos tenemos esa historia. Todos tenemos un profesor que nos marcó, todos. Y todos tenemos una historia alrededor de la educación. El otro tema que es más complicado en este país es la violencia. La violencia también es un hilo que nos une a todos y que desafortunadamente no, y en eso es muy democrática la violencia, no reconoció territorios, no reconoció estratos. Entonces, ojo, uno cree que esto que acabo de decir, que la violencia cayó en los diferentes espacios, estratos, niveles de formación y demás, uno cree que todo el mundo tiene eso claro y no es así. Y hemos tenido reuniones en donde un empresario cuenta la historia de un secuestro familiar y eso cambia inmediatamente la relación con varias de las personas que están ahí, porque esa persona, que era una persona que viene de otro lado, que es de allá, que se viste distinto, que habla distinto, cuando cuenta esa historia tocó una fibra que une a mucha gente y se humanizó, y eso es impresionante. Cambia inmediatamente la mirada, la conversación, porque esa violencia y ese sufrir humano es algo que nos une y no está sobre la mesa, porque normalmente está guardado. No son cosas que uno va por ahí publicando y cuando hacen la nota de alguien en una revista no ponen ese tema, dicen estudió tal, ha liderado esta empresa tal, la empresa tiene ganancias por tal. Esa es una imagen, pero no pasa del título y no pasa de esa primera capa y no pasa de lo que se quiere mostrar. Pero cuando uno logra quitar esas capas, que se hace conversando, haciendo preguntas, cambia todo. Entonces nos hemos dado cuenta y uno ya empieza a entender qué es lo que se mueve en la base del ser humano, que son cosas muy básicas, que son cosas muy profundas, que muchas veces son aspiracionales. Entonces hemos tenido reuniones muy particulares. Hubo una, yo me acuerdo perfectamente, había empresarios, emprendedores, había un teatrero, una mujer administradora de un teatro en el centro de Medellín, artista, había un líder de la acción comunal del centro, el presidente de ASO Comunal, y había un líder de una organización, creo que dedicada al tema del SIDA. Y empezamos a hablar de educación y todos fueron hablando, no, yo estudié, y todos de alguna manera fueron llegando a, pero si yo hoy tuviera que tomar la decisión, estudiaría otra cosa. Todos los que estaban ahí estudiaron algo, pero que lo miran hoy y dicen, entonces fue muy bonito porque también esas son conexiones, somos cambiantes, tomamos decisiones por razones que no siempre son las más claras del mundo, porque le queremos dar gusto a alguien, porque entonces esas conversaciones iniciales son muy bellas porque sientan una base común. Y ya después de esa primera reunión empezamos lo que llamamos plenarias, que son los 20 juntos, pero entonces ya empiezan a haber unas conexiones ahí entre ellos, ya algunos se reconocen, algunos empiezan a reír, los otros se van conociendo ya en el camino y toda la metodología está, digamos, diseñada para propiciar que este grupo de personas, que repito, no se hubieran juntado nunca, a partir de eso que los une, empiecen a conectarse, a conversar, a buscar intereses comunes, a pensar en el territorio, porque se llama la tejeduría territorial porque creemos profundamente que el territorio es no solo un espacio para encontrarse, sino un actor fundamental. Entender los territorios, porque los territorios hablan y cambian y tienen problemáticas y tienen capacidades. Entonces, hablamos sobre territorios y ese territorio, digamos, alimenta las conversaciones. Y es muy bonito porque parte de las transformaciones que se dan es que personas, sobre todo los empresarios y los académicos, cuando vamos a los barrios donde estamos haciendo las reuniones, nunca han ido. Entonces todo es nuevo. Entonces, por ejemplo, las primeras veces que llegan, el discurso es muy berraco porque el discurso está cargado de los sesgos y de las representaciones. Y no, es que a mí sí me habían dicho que la gente por acá
de buena fe. Nadie lo hace de mala fe, pero es que así estamos, no, la gente por acá tal cosa, no, me han dicho que por aquí era muy peligroso esto, pero es de lado y lado. Entonces la gente, los líderes de los barrios, los de las organizaciones muchas veces hablan, no, es que los del lado de allá tal cosa, los del lado de allá. Entonces miren, el discurso está cargado también de esos paradigmas y de esa segmentación, pero es muy bonito ver cómo va cambiando eso en el camino y cómo entonces ya los otros no son la gente aquí, sino que tienen nombres propios y ya los se identifican. Y me acuerdo muy bien en la Comuna 3 en Manrique, una directora de mercadeo de Nutresa, nunca había ido allá. De hecho, ella es de Manizales, ha vivido mucho tiempo aquí, pero nunca había ido a Manrique. Y llevábamos más o menos ya 6 meses en este proceso, estaban empezando a pensar lo que nosotros llamamos la Acción Maya, que es el proyecto como de cierre, como el proyecto final que hacen todos juntos. Y alguien dijo, no, pero entonces venga, vamos a hacer entonces una investigación sobre las organizaciones sociales de Manrique. Y esta mujer lo paró a la persona que estaba hablando y dijo, pero perdón, ¿estás hablando de Manrique alto, medio o bajo? Todos quedamos Me como... encanta. ¡Pum! Claro, entonces ella ya vivía ese territorio de otra manera, porque ya había estado ahí, porque los había escuchado, porque lo había caminado. Entonces ya no era un lugar por allá, era un lugar que ella se conectaba con él. Y era capaz de decir, es que aquí hay varios Manriques, no es solo un Manrique. Entonces se ven cosas muy bonitas. Y eso para nosotros, entre otras cosas, pues es evidencia de confianza. Porque cuando personas que tienen historias tan distintas y vidas tan distintas y poblaciones y territorios tan distintos logran conectarse a partir de la conversación, porque además nosotros hacemos algo que es muy particular en esta tierra y en muchas, y es que invitamos a la gente a hablar sin agenda, que eso no todo el mundo lo entiende, ¿no? Porque la mayoría de la gente no, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué querés que hagamos? ¿Para qué me vas a invitar? Vamos a conversar, dale tiempo, vas a ver que todo esto va a salir. No todo el mundo lo hace. Hemos tenido gente que nos dice, no, ¿sabes qué? Muy queridos, pero yo necesito acción. A mí Otra gente, muy charla, dice, no, es que a mí yo necesito que me den reglas, que me pongan reglas, que me digan qué tengo que hacer. Pero es que aquí nadie me está diciendo, no, pero mira que estás conversando y... Bueno, hay temperamentos para todo. La gran mayoría de la gente se da la oportunidad y pasan cosas maravillosas, porque cuando la gente se siente en confianza, se siente en un espacio seguro y logra compartir, se da cuenta que hay un montón de cosas comunes, muy poderosas, y de ahí salen otra cantidad de cosas, que eso es lo que yo creo que esta ciudad necesita, esta sociedad necesita más capital social, necesitan más conexiones, y para que hablemos un poquito pues también de temas académicos, muchos estudios de los últimos años han profundizado en cuáles son los medios, digamos, de movilidad social. Esa pregunta de la movilidad social, cómo la gente mejora su condición en términos económicos, sociales, y durante mucho tiempo la educación fue la gran herramienta. Eso ha cambiado. Hoy en día los últimos estudios lo que dicen es que las relaciones, las conexiones sociales de amistad, son fundamentales en el camino para la mejora o la movilidad social de la gente. Más que la educación, es con quién se conecta, cómo se conecta, tener la capacidad de salir de un pequeño grupo, de conectarse con otra gente diferente. Eso cambia absolutamente la ecuación. Entonces eso no solo creemos que esto tiene un sustento, digamos, social, un sustento público en el sentido de construir confianza como un bien público necesario, pero yo creo que también en términos sociales y económicos es muy importante la conexión entre la gente. El capital social es importante, esa idea de yo no sé, pero yo sí sé quién sabe. Yo no lo tengo, pero yo sí sé quién lo tiene. Yo no soy capaz de hacer eso, pero yo sí puedo llamar a alguien que es capaz. Eso es fundamental en una sociedad. Sin eso es muy difícil que una sociedad realmente se transforme o que la vida de la gente se transforme, porque estar encerrados en pequeños grupos es muy cómodo, pero es muy costoso en muchos sentidos. Es muy costoso. Entonces a eso es a lo que le apostamos. Tremendo. Yo siento que necesitamos un episodio 2. Muy buen tiempo cuando uno está conversando. Pero uno siempre puede
repetir invitados, ¿quién dice que no puede? Pues a mí me gustaría porque hay muchas cosas para hablar y porque yo creo que lo que ustedes hacen es muy, muy poderoso. Yo creo que tratar de aterrizar los estudios del comportamiento, más que los estudios, tratar de aterrizar un poco qué es lo que nos mueve como seres humanos. Eso es necesario. Ese es mi sueño. Y hay que hacerlo así, conversando y en términos, digamos, lo más sencillos posibles, tratando obviamente de ser riguroso, porque yo creo que hay espacio para ser riguroso. Yo creo que hemos aprendido cosas. Yo creo que no es que no sepamos nada, creo que hemos aprendido cosas, pero aún así hay que compartir un poco esto qué quiere decir, esto cómo funciona, porque el mensaje central también de los estudios del comportamiento, que a mí me parece muy importante, es que nunca tenemos el cuadro completo. Y eso es humildad. Eso es humildad, digamos. Tener esa claridad es un buen paso, porque no lo sabemos todo, ni somos capaces de entender por qué el otro actúa como actúa, que también yo creo que es un grave error, y es que rápidamente decir, yo sé por qué estás haciendo eso. No tengo ni idea. O sea, creo saber a partir de mis sesgos, mi historia, mi formación y mis miedos. No tengo ni idea por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque esa seguridad y certeza de que el otro está actuando así, porque yo sé, es peligrosísima. Es peligrosísima, porque ahí es donde surge el señalamiento, la persecución, la fractura también, no nos podemos entender, porque es que esa persona actúa muy distinto a mí, piensa muy distinto a mí. Yo creo que estas conversaciones, tratar de aterrizar un poquito la complejidad, yo creo que es muy importante, muy importante. Una pregunta, ¿les puedo hacer una pregunta yo a ustedes? Sí, claro. Porque no sé, de pronto esto está nuevo. Ajá. Nunca nadie me ha preguntado. No, es que a mí en términos de estudios del comportamiento y de reflexión del comportamiento hay una herramienta que me sirve muchísimo, que es Shakespeare. ¿Ustedes han traído a alguien aquí a hablar de Shakespeare? No. Se los recomiendo. Aquí hay profesores de Shakespeare muy buenos en esta universidad. Eso nos trae la pregunta de... Importantísimo. ¿A quién traerías a este podcast? ¿A quién traería yo a este podcast? Mucha gente, pero por ejemplo, ayer le dimos un premio a una profesora de literatura de esta universidad que es especialista en Shakespeare. ¿Y cómo se Yo llama? la traería a ella, ahorita me acuerdo, porque solo la vi ayer y no la conocía, y le pregunté a la decana quién es ella y qué hace. Es joven. Sí, de Valentina. gafitas. Valentina creo que es. Valentina sí. ella. Sí sé ella. quién, sí sé. Ella es. Por ejemplo, yo la traería a ella. Porque es que Shakespeare es el universo. Y el otro es Cervantes. Es el Aristóteles. Sí. Es que aquí yo... ¿Ah, sí? El tuyo, el personaje universo tuyo es Aristóteles. Okay, Ok, Aristóteles explica todo bien, en el mundo. bien. Nadie... Adolfo. Y luego, pero Adolfo también dice que Aristóteles, en el libro, Adolfo dice, Sí, ya Aristóteles, ya lo había dicho. ya claro, Aristóteles sí. había dicho. Sí. Ese es un recurso un poquito facilista. No, ya lo había dicho, sí. Claro, no. Pero bueno, yo creo que en Hamlet, en Macbeth, a los que nos gusta el poder y... Pucha. Entonces yo traería a Valentina a hablar de Shakespeare y alguien que hable del comportamiento en culturas bien distintas a esta. Traigan a alguien que hable de China o de Japón o desde el Islam. A mí, por ejemplo, me parece fascinante darle tejido cultural a esto, porque claro, nosotros tres aquí estamos hablando pues desde la comodidad de Desde el nichito. desde nuestro nichito cultural, Claro. pero qué rico tocar temas de comportamiento humano desde una óptica religiosa, desde una óptica cultural bien distinta, y entender también, darse cuenta que esta mirada nuestra es muy occidental y muy cerrada, pero que yo creo que podemos aprender muchísimo de cómo los orientales entienden el por qué los seres humanos somos como somos y por qué actuamos como actuamos, para darle un poquito también de alcance cultural a esto, porque nos necesito más amigos. Sí, hay que, sí, hay que ampliar la red. Si eres hay que una ampliar la red. persona de Asia, Nos buscamos. Estoy seguro que podemos Total. encontrar gente
muy, muy interesante para eso. Santi, muchas gracias. A ustedes dos, muy, muy rico haber estado aquí, muy Me buena encantó. conversación. Aprendí un montón, no me sabía toda esa historia tuya. Increíble. Impresionante, sí, o sí, sea, sí, sí. sin ti yo no hubiese sido politólogo, básicamente. Sí, que no es lo que más te gusta, por lo que oí aquí en el capítulo 2 de este podcast, claro. No, pero yo en claro. el mismo capítulo digo, no, luego Adolfo me dijo, a ti sí te gusta la ciencia política, Sí, ahí mismo a ti te dices, gustan es verdad, sí, las sí. instituciones, Y las personas y también, cómo hacen acuerdos. Es verdad, Entonces, es verdad. yo soy una politóloga conversa, o sea, una politóloga que no sabe, yo no sé nada de, Sí, de elecciones ni de Sí. tan, pero Me parece perfecto, yo sé además, mucho de la qué gente. pereza eso. Eso. Ese otro politólogo. No me gusta. Esa es la ciencia política que no me gusta. Vale. Y el diseño de la comunicación es Ujú. lo tuyo. Muy interesante. Santi hizo la tarea. Sí. Pero, por favor, hay que ver uno dónde va a llegar. No, Santi, muchas gracias. Muchas gracias. Yo a creo que ustedes. esta conversación puede Va a seguir tener un- y va a sí. tener Me vuelven a otro invitar, espacio. de verdad. Y estaré pendiente de las propuestas de invitados, porque parece que pueden ser chéveres. Yo creo que Valentina es posible, pues ella Sí. podría ser. Y me gustaría mucho indagar el asunto cultural, Ujú. como que no, porque además nosotros somos tan en nicho aquí Sí. en Antioquia que uno siempre se junta con los mismos. Entonces, De como que yo acuerdo. no tengo a ningún conocido que sea de otra parte. Ah, no, tengo un amigo inglés, Ujú. pues como, pero también sigue siendo como de la Sí, misma pero no, cultura. pero ahí, cuando uno ya empieza a tocar puertas, Es lo verdad. bonito es eso, es que uno no sabe, pero y el que está al lado de uno de pronto no, pero él sí tiene un amigo. Exacto. Ahí está el capital Ahí está social. el capital Es social. verdad. Bueno, claqueta, Bueno. por favor. Gracias por escuchar este episodio de Mente Cotidiana. Creemos que conversar es una forma de intervenir en el mundo, que escuchar es una forma de cuidado y que aprender juntos puede ser el inicio de mejores decisiones colectivas. Mente Cotidiana es una invitación a mirar de nuevo lo que creemos obvio, a dudar con humildad y a reconocer que la mente en lo cotidiano siempre está haciendo más de lo que vemos. Gracias a Acústica, el laboratorio sonoro de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT.